llevarlo para ay, ¿dónde era que está? Déjeme ver. ¿Qué pasó acá? Compartir pantalla. Acá. Ok. En sana teoría de ahí deberías estar viendo mi pantalla. Entonces, este video en sí prácticamente está tratando lo que son las interacciones entre los diferentes ecosistemas que vamos a tener. Cuando nosotros vamos a ver lo que es la parte de los ecosistemas, tenemos que tener en claro que los principales componentes de los ecosistemas va a ser el ecosistema en agua dulce, en agua salada y también los ecosistemas común y corrientes silvestres, pero tienen diferentes interacciones entre ellos. Y esas interacciones es la que es necesario que vayamos a ver, porque dentro de esas interacciones hay individuos que actúan de diferentes maneras para poderse, ya sea defender o en búsqueda de comida. Entonces, a ver, sí, aquí está. Entonces, a partir de ahí es donde empieza en juego todo lo que son los niveles tróficos, las cadenas alimentarias y la migración de las aves o los diferentes individuos desde un sector del continente hacia otro sector con tal de sobrevivir. Entonces, acá está lo que es la primera parte del video. Juntos. Ejemplo de esto son los bancos de peces como las sardinas. Bandadas de aves migratorias como los gansos. Manadas de mamíferos como los ñules. E insectos como las langostas y mariposas monarcas. Este vínculo no siempre es permanente y se produce con un solo fin. Puede ser la migración, la defensa mutua o la búsqueda de alimento. Finalmente pueden ser estatales cuando hay división y especialización del trabajo entre sus miembros, y se les hace imposible la vida en forma aislada. Ejemplo de esto son los insectos sociales como las abejas, termitas y hormigas. Esas poblaciones tienen propiedades como lo son densidad, natalidad, distribución de edades, potencial biótico, dispersión, forma de crecimiento, capacidad de adaptación, aptitud reproductiva, persistencia. Antes de hablar de estas propiedades, es necesario aclarar dos términos que son la resistencia ambiental, que es el conjunto de factores que impiden a una población alcanzar el potencial biótico. Estos factores pueden ser tanto bióticos como abióticos y regulan la capacidad reproductiva de una población de manera limitante. Pueden representar tanto recursos como el agua, refugio, alimento o la interacción con otras poblaciones. Las diferentes poblaciones presentan factores limitantes específicos, como la tolerancia que muestran los organismos hacia factores como la luz, la temperatura, la salinidad, el agua disponible, el espacio para la nidificación y la escasez o el exceso de nutrientes. Si cualquier requerimiento esencial es escaso, o cualquier característica del ambiente es demasiado extrema, no es posible que la población crezca, aunque todas las otras necesidades estén satisfechas. El otro término que hay que aclarar es la capacidad de carga del ambiente, que es el número máximo de individuos que un medio ambiente determinado puede soportar. La densidad de población es el tamaño del conjunto respecto a una cierta unidad de espacio.
Se determina y expresa generalmente como el número de individuos o biomasa de población, por unidad de área o volumen. Por ejemplo, 200 árboles por hectárea. A veces, es más importante saber si la población está cambiando que saber su tamaño en un momento dado. Ok, hasta ahí vemos que hay factores importantes y determinantes para poder interactuar y que tengan esa capacidad de sobrevivir en el ambiente. Otra cosa que vimos ahí es que habían números, vamos a ver, estaban lo de las morsas y estaban una comunidad de flamencos, así como una población de flamencos grandes. Hay algo aquí que tenemos que tener en claro, Roberto, es que cuando se habla así como esos grupos, para que esa población sobreviva, no solamente va a estar rodeado ella en sí sola por comiendo el mismo alimento, sino que va a generar también competencias entre las diferentes especies o las diferentes poblaciones que hay en ese lugar. Y es por eso que habla y que está determinado por los factores que si hay suficiente alimento, porque no solamente una población se va a alimentar de eso, sino que van a haber varias poblaciones alimentándose de lo mismo. Por ejemplo, de lo que son las hierbas. Pueden haber una población de jirafa, puede haber una población digamos, manigordos, o inclusive de las mismas jirafas. Puede haber una población de tigres, puede haber una población de jaguares, puede haber una población de leones alimentándose de las mismas jirafas. Entonces, si ellos llegan a extinguir todas las jirafas, automáticamente, en este caso, también llegan a disminuir o tener que migrar de un lugar a otro esas diferentes poblaciones. Ahora, voy más por adelante en el video buscando lo otro que me interesa que de este video. La inmigración corresponde a la entrada de nuevos individuos a la población, y la inmigración es la salida de esos individuos. ¿Logró escuchar ese concepto? No. Ok. Cuando hablamos de la migración, tengo una población acá y hay un individuo fuera. Ese individuo llega y entra a esa población. Eso es migración. Por ejemplo, vamos a ponerlo con un ejemplo típico de acá, es Costa Rica. Cuando entran nicaragüenses al sector costarricense, eso es migración. Cuando un costarricense se va de aquí a vivir a los Estados Unidos o a vivir a Panamá, eso es emigración. Ahora sí. Ahora sí quedó claro, Roberto. Sí. Ok, perfecto. Ese es el otro concepto que quiero que quede claro de este video. Ahora, de este quiero que veas las imágenes en sí, lo que va a mostrar el video, no tanto lo que dice de este sector. Agua, esto les sirve de ruta hacia su lugar de origen. Hay reptiles, tortuga verde, Chelonia midas, que realiza una gran migración. Esta especie cuando la Pangea constituía un único continente, por lo tanto la distancia que cruzaba era la de un charco al otro. Cuando las placas continentales se separan, la distancia se hizo mayor, pero la tortuga verde sigue, cuando grandes desplazamientos a que quedó fijado este mecanismo genéticamente. La migración la realiza de... Ok, ¿viste el fondo marino? Sí, lo vi. Ok, perfecto. Vea, a eso es lo que vamos a ver, en la tabla de contenido se refiere con los diferentes ecosistemas. Cuando nosotros tenemos diferentes ecosistemas, vamos a tener ecosistemas también marinos.
Pueden ser marinos salados o marinos dulces. Entonces, usted ve que ahí estaba la tortuguita, estaba el pescadito a la par de la tortuga, también había arena, que la arena no tiene vida, había rocas, que las rocas no tienen vida, esos son factores abióticos. Cuando son factores bióticos, son Tienen vida. Ajá, que tienen vida. Entonces, acá tenemos factores bióticos, las tortugas. Tenemos toda esta parte de acá, que es arena, sin vida. Tenemos agua, sin vida. Por allá tenemos unas montañas que tienen combinados árboles, probablemente con tierra, vida, sin vida. Entonces, eso es lo que en cuanto a ecosistemas se refiere. Ahora, otra cosa que nos piden, en este caso, que nosotros sepamos, son la biodiversidad de nuestro país. Entonces, decime tú, ¿qué podemos encontrar en nuestro país de ejemplos de biodiversidad? De playas, montañas. ¿Qué más? Ríos. A esos que me acabas de decir, en efecto, sí son diferentes factores de biodiversidad que nosotros encontramos en nuestro país. Generalmente me acabas de decir factores que tienen tanto bióticos como abióticos. Literalmente están combinados los ecosistemas ahí. Entonces, ahora, un ejemplo de las especies de mayor cultivo que nosotros tenemos en nuestro país, ¿cuál sería? A ver, ¿qué cultivamos en nuestro país? No sé. Caña de azúcar, café, banana. Prácticamente esos son los cultivos fuertes en nuestro país. Entonces, arroz también. A eso es lo que se refiere cuando especies de mayor cultivo. Ahora bien, viene también lo de especies endémicas de animales y plantas propias de aquí. Cuando ustedes dicen especies endémicas, es que, ok, no lo trajeron de China, no lo trajeron de España, no lo trajeron de Estados Unidos. Entonces, una especie propia de acá, ¿cuál sería? No importa si es un animal o planta. ¿Ah? El venado, cola blanca. Ajá, el venado cola blanca es una especie propia de acá.